Hola, soy Flores Sánchez Rosa Estela y en esta ocasión les voy a leer una lectura titulada Semillas, corran, naden y vuelen. Imagínate que estás en el patio de tu escuela con 10 de tus amigos, todos muy juntos en un grupo. En ese momento viene un maestro y les dice: chicos, por favor dispérsense. ¿Qué harían tú y tus amigos? Se separarían, ¿verdad? Cada uno se alejaría de los demás y después de un rato uno estaría por un lado del patio y otros por otros lados. Eso que hicieron tú y tus amigos se llama dispersión. Lo interesante es que todos los organismos vivos de nuestro planeta se dispersan en algún momento de su vida. Por ejemplo, los animales jóvenes, una vez que son capaces de encontrar comida por sí mismos y están listos para buscar una pareja, se alejan de sus padres en busca de nuevos territorios, es decir, se dispersan. Hasta aquí todo bien, porque la mayoría de los animales pueden moverse por sí mismos. Casi todas las aves e insectos vuelan, los peces y demás animales acuáticos nadan, y los animales terrestres caminan, brincan o se arrastran. Pero, ¿qué pasa con los organismos que están fijos en algún lugar, como las plantas? Aunque te parezca raro, las plantas también se dispersan, pero lo hacen cuando todavía no han nacido, es decir, cuando son semillas. ¿Qué es una semilla? Conoces muchos ejemplos, ya que gran parte de nuestros alimentos son semillas: un frijol, un grano de maíz, un chícharo, un grano de arroz. Cada uno es una semilla. También te encuentras con semillas cuando comes algunas frutas. Piensa, por ejemplo, en el hueso de un durazno o en las semillitas que encuentras dentro de una guayaba. Cada semilla es un paquetito que contiene una planta bebé, una cáscara que la protege o un poco de alimento para la planta bebé. Pero si las semillas no tienen patas, alas, aletas ni cola, ¿cómo se mueven? Aunque es menos común que la dispersión con el viento, algunas plantas usan el agua para dispersar sus semillas. En estos casos, las semillas se mueven gracias a las corrientes de agua, ya sea en un río o en el mar. ¿Cómo logran las semillas hacer esto? Imagínate que estás en un río tranquilo y te quieres dejar llevar por la corriente. ¿Qué tendrías que hacer? Tendrías que flotar o usar algún objeto que te ayude a flotar, ¿verdad? Lo mismo pasa con las semillas. Las semillas que se hunden no pueden moverse con el agua, ya que se van al fondo y mueren, pero las semillas que logran flotar avanzan largas distancias con las corrientes de agua. El mejor ejemplo es el coco de las palmeras, que crecen en las playas junto al mar. El coco es una semilla enorme y pesada. ¿Acaso flota? Sí flota, increíblemente bien gracias al agua que tiene dentro, que es lo que tú bebes cuando pides un coco frío. El coco es un estupendo viajero de los mares y puede moverse miles de kilómetros llevado por las corrientes marinas. Cuando finalmente llega a alguna otra costa, el coco germina y comienza a crecer una nueva palmera en la playa. Cuando las semillas no son dispersadas por el viento o el agua, generalmente son dispersadas por animales. Hay muchas maneras en las cuales los animales pueden dispersar las semillas. ¿Alguna vez llegaste a tu casa después de un paseo en el parque y te diste cuenta de que tenías unas bolitas con ganchitos pegadas a los calcetines? Si alguna vez te pasó eso, estabas dispersando semillas. Muchas hierbas y arbustos tienen semillas o frutos que tienen ganchos o son pegajosos. Estas semillas están diseñadas para pegarse al pelo de los animales que caminan entre las plantas, por ejemplo, un venado. Después de un tiempo, tras haber recorrido cierta distancia, el animal roza con alguna rama, y en ese momento la semilla se puede despegar de su pelo y caer al suelo, donde podrá germinar. A diferencia de los animales que llevan semillas en su pelo sin siquiera darse cuenta, otros animales las buscan para comérselas. Como a las semillas también se les conoce con el nombre de granos, a los animales que se alimentan de ellas se les llama animales granívoros. Algunos grupos de animales granívoros, como las ardillas, los pájaros carpinteros y varias especies de hormigas, no se comen todas las semillas que encuentran, sino que las guardan, muchas de ellas, para comérselas en un futuro, por ejemplo, en el invierno. Sin embargo, una gran parte de esas semillas logra germinar antes de que el animal se las coma. La manera más interesante en que los animales pueden ayudar a las plantas a dispersarse es cuando se tragan las semillas. En estos casos, los animales se alimentan de la parte carnosa y jugosa de las frutas y se les conoce como animales frugívoros. Como las semillas están pegadas a la parte carnosa de la fruta, los animales generalmente también se las tragan.
Es lo mismo que pasa cuando te comes una guayaba y te tragas las semillas. Y luego que te comiste la guayaba, ¿qué pasa con las semillas que te tragaste? Pues cuando vayas al baño, las semillas saldrán junto con la popó. Ocurre lo mismo con los animales frugívoros. Las semillas son depositadas con las heces. En la mayoría de los casos, las semillas que fueron tragadas y luego descartadas en las heces no sufren ningún daño y pueden germinar. Incluso, en algunos casos, las semillas germinan mejor cuando pasan por el tracto digestivo de un animal. A veces los animales no se tragan las semillas, sino que las escupen o simplemente las separan, como cuando comes un trozo de sandía o un durazno. Cuando esto sucede, el simple hecho de separar la semilla del fruto puede favorecer la germinación. La relación que existe entre las plantas con frutas carnosos y los animales frugívoros es un tipo de mutualismo, porque los animales son beneficiados, obtienen alimento y las plantas también, sus semillas son dispersadas. Pero ¿por qué es bueno para las plantas dispersar sus semillas? De hecho, la mayoría de las semillas caen justo debajo de su planta madre, pero ese no es un buen lugar para sobrevivir. Los animales que comen semillas saben que bajo las ramas de las plantas que están fructificando pueden encontrar gran cantidad de comida y por ese motivo son muy activos en esas zonas. Es decir, una vez que ubican una planta que tiene frutos y semillas que ha caído bajo sus ramas, los animales granívoros comen y comen hasta que no queda nada. Esto significa muerte segura para la mayoría de las semillas, excepto algunas de las que son almacenadas como vimos antes. En cambio, si una semilla logra, mediante la dispersión, alejarse de la cercanía de la planta madre, podrá pasar desapercibida y sobrevivir. Otra ventaja de la dispersión de semillas es que les permite a las plantas llegar a nuestros lugares. Por ejemplo, sabemos que por actividades del ser humano, el clima de nuestro planeta está cambiando. Entonces, si una especie de planta solo puede vivir en lugares con determinado clima, y si el clima cambia, la especie podría extinguirse. Pero si la planta logra dispersar sus semillas hacia sitios lejanos, este podría permitir que esa especie pueda encontrar otros lugares donde el clima es adecuado para ella. En otras palabras, la dispersión de las semillas permite que esa especie migre de un lugar a otro y podría prevenir su extinción. En conclusión, la dispersión es importante para las plantas y para todas las demás especies de un organismo viviente. Jamás existió ni existirá una especie de organismo que no se disperse. La dispersión es una característica fundamental de las especies. Algunas logran dispersarse por sí mismas, mientras que otras lo logran con un poco de ayuda. En el caso de las plantas, las semillas logran volar y nadar en las corrientes de aire y viento, y logran correr y volar sobre y dentro de los animales. Si tú fueras una semilla, ¿cómo quisieras dispersarte?